Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este momento de conexión con la palabra de Dios, este momento con el cual nos alimentamos de esta ciencia divina, de esta ciencia santa, y con la cual pues vamos a tener un aprendizaje, un desarrollo, un crecimiento y, como lo repetimos muchas veces, un importante alimento espiritual. Y siempre arrancamos con una oración porque creemos firmemente que si no pedimos la presencia de Dios, si no se lo encomendamos a Él, si lo hacemos únicamente con nuestros medios, pues ciertamente eso es lo que va a ser, una predicación de los hombres, una palabra de los hombres. Pero cuando se lo encomendamos a Él con fe, Él se manifiesta, Él habla, Él redarguye el corazón y Él hace una obra perfecta. Y los invito a que dispongamos el corazón para escuchar a nuestro Creador. Padre, te damos gracias en este día, por este momento. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas que tú has permitido que nosotros tengamos en nuestro día a día. Gracias por tener un techo donde dormir, por tener alimentos. Gracias por tener trabajo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos has proveído, por todas las cosas que tú nos das. Bendito seas, Padre, porque si tú no nos lo dieras, pues simplemente no podríamos tener nada de estas cosas. Agradecemos tu provisión, Señor, así como nos has proveído de tu ciencia santa, de tu palabra. Nos has proveído de todo lo que necesitamos, Padre, para subsistir. Te agradecemos eternamente, Padre, y te encomendamos este momento, que este momento sea para apartártelo a ti. Reconociendo lo que es realmente importante, reconociendo lo que es realmente valioso, que eres tú, mi Señor. Encomendamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, aún en la distancia, y que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y haga una obra perfecta en cada uno de los oyentes. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo les doy la bienvenida. Gracias por conectarse a tiempo y pues vamos arrancando en lo que las demás personas se van conectando. Y pues bueno, el mensaje de esta noche, pues ahora sí que vamos a analizar una parte esencial del desarrollo de la palabra de Dios desde el momento en que fue predicado por primera vez, en el momento en que se profetizó que esas cosas iban a suceder, hasta la narración que hicieron los apóstoles en los evangelios. Entonces, a pesar de que es un mensaje como teórico, un mensaje como de conocimiento principalmente, pues siempre en todas estas cosas el Padre nos habla y el Padre nos dice algo que necesitamos oír. Entonces los invito a abrir el corazón y los sentidos para este mensaje número 225, titulado Paralelismos de la Pasión. Entonces nos vamos a ir directo a la lectura del Salmo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ok, hasta aquí la lectura. Y bueno, pues este fue uno de los salmos que en las lecturas diarias, digo para aquellos que no lo sepan, tenemos un grupo que es de puras lecturas. Día a día vamos sugiriendo unas lecturas para que vayan leyendo. Y justamente en esta semana que acaba de pasar, pues vimos el Salmo número 22. Y este salmo, pues es un salmo compuesto por David, como la gran mayoría de los salmos. Y él estaba, fíjense, nos dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmo de David. O sea, David, como sabemos a lo largo de la historia, él fue sometido a muchas pruebas, a muchas situaciones, estuvo en peligro, perseguido, traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, la mayoría de los salmos son así. Salmos en los cuales él estaba en una situación de peligro, él estaba en una situación de dolor, de vergüenza, de humillación, de depresión. Y pues por ese don que tenía el rey David, pues él lo expresaba cantando, él lo expresaba escribiendo. Y justamente este salmo pues nos habla de una situación que él pasó y cómo él lo sentía, cómo él lo interpretaba. Sabemos que el Espíritu Santo, por el efecto que hace en nosotros, pues va dando palabras o va dando ciertas cosas que salen de nuestra boca y lo convierte pues en algo especial, ¿no? Que fue el caso de que todo este salmo habla de lo que fueron las últimas horas de vida de Jesucristo. O sea, de un salmo en el cual él estaba mostrando su situación de preocupación y todas las palabras que aquí puso, todo lo que aquí fue algo realmente profético y que nos fue guiando justamente a lo que Jesús iba a estar pasando paso a paso. Entonces, me voy a ir parte por parte, ¿no? O sea, ya leímos el Salmo 22 del versículo 1 al 19 y pues vamos a resaltar ciertas partes y cómo éstas aparecen en los evangelios, que como sabemos, los evangelios pues nos habla la historia de Jesús. Entonces, inicia el Salmo con el versículo 1 y 2, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, entonces vemos que en el principio del Salmo, el rey David hablaba pues de que él se sentía desamparado por Dios, o sea que Dios lo había dejado solo. Dice: ¿por qué me has dejado solo? Clamo de día y no me respondes.
Entonces, una de las características que tenía Jesús es que su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, estaba todo el tiempo con él. Él siempre estaba conectado. Él decía, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, lo hago porque el Padre me lo ha indicado. Él estaba conectado todo el tiempo con el Padre, hablando todo el tiempo con el Padre, orando con Él, siendo dirigido por Él. Y llegó un momento, cuando Jesús estaba en la cruz, que dejó de escuchar su voz. Hubo un momento en que esa presencia que siempre estaba con Él, esa voz que le daba consuelo, dirección, guardó silencio. Imagínate qué duro para Jesús. Lo que te separa de Dios es el pecado. Y Él no había pecado, y por eso siempre estaba conectado con su Padre. Y de repente ya no lo escuchas. Pues la desesperación. Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Padre, ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que pasó? Que en ese momento era cuando Jesús estaba cargando con nuestros pecados. Por eso, Dios ya no estaba con él. En el sentido de que por ese pecado que estaba cargando, pues esa conexión especial que nosotros también podemos tener, pues se silenció. Continuamos entonces, ahora del Salmo 22, que ya lo leímos, nos vamos a ir al versículo 7 y 8 que dice: Todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mismo Mateo 27, pero ahora versículo 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, podemos que en el Salmo David decía, ¿no? Pues es que mis enemigos, aquellas personas que querían mi mal, me ven, me escarnecen, o sea, tuercen su boca, menean la cabeza y de... Míralo. Él cree en Dios. Él se encomendó a Dios y míralo. Le pasan cosas malas. ¡Ja! O sea, si su Dios existiera, pues que lo salve, ¿verdad? A modo de burla, a modo de mofarse del rey David. Y en el caso de Jesús, ¿quiénes fueron los que hacían eso? Los mismos líderes religiosos de la época. O sea, pasaban al lado a él y decían: ¡ja! Este es el Mesías. ¡Ja! Este es aquel que iba a salvar a Israel. Míralo, o sea, todo golpeado, todo humillado. Bueno, y hasta de burla, pues que se baje de la cruz, a ver. Si se baja, le creemos. Ahora sí le creemos. O sea, vieron 10,000 milagros y no, hasta ahí es donde, burlándose, van a creer, ¿verdad? O sea, inclusive así decían: a ver, él confía en Dios. Si Dios lo quiere, que lo libre. Dirás, bueno, palabras de un enemigo, palabras de una persona que no conoce a Dios, pues te lo esperas, ¿no? Pero de los líderes religiosos de la época, de aquellos que supone que los vino también a salvar. O sea, qué parte tan dura, ¿no? Continuamos. Entonces, en el Salmo 22 leímos también el versículo 11, el cual te lo vuelvo a mencionar. Dice: No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Mismo Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vimos en el Salmo 22 la angustia que sentía David. O sea, si algo tenía David es que él hablaba lo que sentía, él hablaba con los sentimientos, él hablaba de aquello que estaba pasando en su ser. Y en ese salmo habla pues de que tenía una gran angustia, de que en esos momentos iba a sentir esa ansiedad, esa sensación tan horrible. Entonces, cuando nos vamos a la parte de la pasión, vemos que justamente antes de que Jesús fuera apresado, fueron a este famoso Getsemaní, ese jardín que estaba en las afueras de Jerusalén. Y Jesús siempre mantenía la calma, ¿no? O sea, pues él, como siempre, Dios estaba con él, como siempre él estaba siendo cuidado, protegido por su Padre. Pues él confiado, aunque había personas que literalmente lo querían matar, personas que literalmente le querían hacer daño. Aún así, pues él no se inmutaba, ¿no? Pero antes de que pasaran todas estas cosas, pues dice, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y le dice a sus discípulos, a sus 3 principales, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense conmigo. Y también en otro verso de la Biblia nos dice que la angustia era tan grande que empezó a sudar sangre. O sea, no sé qué nivel de preocupación se debe de tener para llegar a ese grado, pero ciertamente pues Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que le iba a doler y lo horrible que iba a pasar. Y lo hemos dicho una y otra vez, o sea, Jesús sabía lo que significaba, sabía lo que iba a sentir. Y le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, imagínate, pero no sea como yo diga, sino como tú. Él sabía que iba a cargar todo el peso del pecado. Él sabía que en sus hombros, en su cuerpo, todo lo malo que hemos hecho todos iba a estar ahí. Y definitivamente no iba a ser una situación agradable, no iba a ser una situación tolerable, humanamente hablando. Volvemos al Salmo 22, ahora el versículo 12 y 13 nos dice: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo del 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En esta parte del Salmo 22 nos dice que lo estaban rodeando toros, y dices, no, pues un toro, pues tú sabemos, es ahora sí que un animal inmenso, imponente. Y justamente el hablar de los toros de Basán hablaba de animales que eran orgullosos, que eran tercos, que eran soberbios, que eran animales que pues ahora sí que no eran de domar y aparte eran muy agresivos y muy tremendos. Entonces dice, me han rodeado, abrieron su boca como leones rapaces y rugientes. Y justamente pues hablaba de estos soldados romanos que le dieron tormento. Bueno, para aquellos que han visto alguna vez la película de la Pasión de Cristo, pues es una representación, pues ahora sí que tratando de enfatizar todo lo que vivió Jesús. No, o sea, eran unos seres violentos, sanguinarios. Ahora sí que para eso se dedicaban a darle tormento, se dedicaban a hacer que gente clamara de dolor. Entonces, o sea, por diversión ahí le hicieron la corona de espinas, lo vistieron y dijeron, mira, pues tú eres un rey,
¡salve, rey! Y bocas, le daban un palazo, le daban una cachetada, lo escupían. O sea, pues unos seres soberbios, unos seres temibles. Nos regresamos de nuevo al Salmo 22, ahora en el versículo 15, nos dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, pero ahora versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, pues se habla de que todo ese tiempo que fue la pasión, toda esa... Decía, mi corazón está como cera, mi corazón está derretido dentro de mí. O sea, no solamente el dolor físico exterior de los golpes que sufría Jesús, sino que en su interior también tenía algo como ardor, como un calor penetrante, no sé, era algo que decía, mi lengua se pegó al... Y justamente, o sea, Jesús ya viendo lo inminente, ya viendo que su fin quedaba, en el relato de Juan, que sabemos que Juan pues fue uno de los más cercanos a él, le dice, para que la escritura se cumpla, tengo sed. Como mostrando justamente esa parte del ardor que había en su interior. De nuevo, en los Salmos, nos vamos al versículo 16, que dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y pues como sabemos, Jesús, y eso fue una parte que hemos visto muchísimo en la cruz, pues le pusieron clavos en las manos, en las piernas, que fue con lo que se sostenía en la cruz. Y aunque en los relatos del Evangelio no habla específicamente cómo fueron esos clavos puestos ahí, nomás dije, crucificaron a Jesús. En otras versiones dicen, lo enclavaron en la cruz. O sea, no especifica tanto cómo fue, pero más adelante con los discípulos pues podemos ver un poquito de cómo fueron esos clavos en realidad. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, aunque no lo especifica en la parte de la pasión, después habla de que efectivamente los agujeros fueron en sus manos. Se habla de que una lanza, ya cuando los soldados querían ver si estaba muerto o no, le clavaron una lanza en el costado, que dicen que le salió agua. Y pues ahí es donde también habla justamente de eso en el Salmo, de que horadaron mis manos y mis pies. En el Salmo 22, también en el versículo 18, menciona una parte que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Nos vamos de nuevo al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, pues este es un detalle curioso, que pues ¿qué es lo que pasaba? Que pues ya habiendo los soldados romanos matado a la persona que crucificaban, pues se quedaban con sus cosas. Entonces tenía un manto Jesús, dice la historia, y dijeron, no, pues para no romperlo en dos, vamos echando un volado, vamos echando los dados a ver quién se lo queda, y pues se lo queda
un soldado, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es un detalle que, bueno, a lo largo de la historia hemos visto que se han hecho representaciones, como fue lo del manto sagrado, esas películas que hablan justamente de esas prendas y de esos eventos en particular. Entonces, pues no solamente en los Salmos hablaba de la parte de la pasión de Cristo, sino también lo encontramos en el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 11. Este lo leo yo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, de nuevo, pues en esta parte el profeta Isaías, movido por el Espíritu Santo, pues hablaba de ese Mesías, hablaba de ese hombre que iba a venir, de esa persona que iba a venir y culminar la obra de Dios. Y bueno, de igual manera, pues vamos a relacionarlo con lo que hemos visto en los evangelios. Entonces en Isaías 53, en el versículo 4 al 6, dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó con todo el pecado de nosotros. Sabemos que el significado de la muerte de Jesús, pues es que Él agarró todos nuestros pecados y pagó por ellos. Pero, a ver, aquí menciona algo muy interesante que dice: llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. O sea, está hablando de que Él, no solamente, digamos, en sentido figurado o en sentido teórico,
agarró lo que nosotros traíamos y lo que nosotros estábamos cargando. O sea, realmente Él lo sufrió. O sea, realmente sobre Él cayó todas esas cosas que eran para nosotros. Y hubo un versículo en Marcos 3, versículo 10, que me pareció muy interesante al respecto. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Se habían percatado de esto? De tal manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Qué interesante, ¿no? Yo creo que nos imaginamos a Jesús sanando enfermos, así todo espiritual, y te tocó y ¡pum! Ya la enfermedad, la peste o la enfermedad que tuviera, ¡pum! Desapareció como por arte de magia. No, o sea, fíjate qué detalle. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nos dice en Isaías. Y acá, que los que tenían plagas caían sobre Él. Aunque no está muy especificado qué pasaba cuando Jesús hacía sus curaciones, de alguna manera esas cosas de las cuales Jesús nos libró, pues podemos entender, parte pues de lo que vivió en la cruz, fue que Él experimentó todas esas cosas. O sea, ahí es donde, volviéndonos al Salmo 22, que hablaba que su corazón era como cera y que se estaba derritiendo por dentro, pues puede simbolizar justamente todo ese padecimiento y todo ese dolor que estaba cargando, que era aparte de lo que ya le habían hecho los romanos. O sea, era parte de toda la laceración, de todos los latigazos, de todos esos golpes que le estaban dando ahí. O sea, él estaba cargando con más de lo que aparentemente se veía. Y caray, a veces podemos llegar a sentir que los dolores que nosotros sufrimos en esta vida, pues nadie nos entiende. Jesús sí. ¿Por qué? Porque Él lo recibió todo. Él sabe lo que tú pasaste, Él sabe lo que tú sentiste, Él sabe lo que tú sufriste, mejor que todos. En Isaías vamos de nuevo, pero ahora el versículo 7, que nos decía, Él fue angustiado y afligido, no abrió su boca. Fue como un cordero llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mateo 26, versículos 62 al 64. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pues mira, Jesús podría haberse defendido, o sea, Él podría haberles puesto a todos una cátedra, les pudiera haber podido haber dicho, pues, lo que lo pudiera librar, pero pues realmente Él enmudeció en esos momentos. Dice, Jesús callaba. Mientras le decían, es que Él dijo esto, o sea, porque contrataron gente que fuera a decir mentiras, gente que fuera a acusarlo, y la usanza era de que tenías que defenderte en el tribunal. ¿Y qué hizo Jesús? Callado. Él no les respondía. Y es justamente lo que vimos aquí en esta parte de Isaías. Muy bien, quiero llegar a la conclusión de este mensaje. Si bien es muy interesante siempre analizar estas partes, de hecho, cuando viene Semana Santa y de Pascua, cuando viene toda esa época, normalmente pues damos un análisis a la pasión de Cristo, damos un análisis a todas esas situaciones que Cristo vivió, su significado. Pero hay una pregunta que yo siempre me he hecho, ya he recibido respuesta, pero hoy quiero que nos la hagamos de nuevo. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir eso? ¿Por qué Jesús le pasó
todo lo que pasó. Digo que para mí en personal el ver un crucifijo, pues la verdad me da cosa, pues porque digo, caray, o sea, es una imagen de dolor, es una imagen fuerte, una imagen pesada. Digo, a mí me gustaría más bien recordar al Cristo que se ve acá todo bonito y sonriente, no ese lleno de dolor, lleno de aflicción, o sea, lo ves y es una cara de aflicción, de dolor, que es, ay, Dios mío, o sea, qué pesado. Pero cuando tratamos de razonarlo, cuando tratamos de entenderlo, dices, ¿por qué tuvo que ser así? Sí, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Hemos estudiado, y yo creo que esto lo he repetido muchas veces, el pecado es algo tan malo, es algo tan vil, es algo tan... pues es ir en contra de Dios simplemente, ir en contra de la naturaleza de Dios. Y la única forma de sanar, de limpiar aquello que es en contra de Dios es con precio de sangre. Por eso los judíos sacrificaban corderitos, sacrificaban machos cabríos, y su sacrificio pues era justamente que todo eso que va en contra de la naturaleza de Dios era limpiado. Entonces, el Cordero de Dios, Jesucristo, esa sangre limpísima, esa sangre tan valiosísima, valió ese sacrificio tan grande que nos perdonó los pecados. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, sí, entiendo esa parte. Entiendo que Jesús tenía que derramar su sangre, solamente esa sangre poderosa, solamente esa sangre sagradísima, importantísima, tan valiosa, solamente esa podía limpiar todo el pecado de una humanidad corrompida. Lo entiendo. ¿Pero por qué sufrió? ¿Por qué fue escupido? ¿Por qué fue humillado? ¿Por qué tuvo que haber sido con traición, con dolor? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Dios quiso que a su Hijo, que a la piedra angular de la creación, le pasaran todas esas cosas? O sea, ahorita se me está ocurriendo y se me hace hasta algo como, bueno, no pudieron haber como ahora cuando te sientas a donar sangre y échale, o sea, que salga la sangre y listo, ¡pum!, limpieza para todo el mundo. ¿Por qué así? ¿Te has puesto a pensarlo? O sea, yo lo he pensado mucho. Yo la verdad sí me digo, ¿por qué mi Jesús, por qué mi Señor tuvo que vivir eso? Volvamos a Isaías. A partir del versículo 10, pongamos atención a esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Tómala. ¿Por qué Dios quiso que su Hijo viviera ese infierno? Me queda claro, fue decisión de Dios. Hebreos 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tómala. Aquí está nuestra respuesta. Dios sabe lo que hace. Podemos tratar de comprender las obras de Dios, podemos tratar de darle un sentido a por qué Dios hace las cosas, pero Él sabe por qué hace lo que hace. Hay un sentido en todo lo que Él hace, en todo lo que Él organiza, en todo lo que Él acomoda. Vuelvo a lo mismo, yo me le pregunto, ¿por qué así? ¿Por qué a Jesús le tuvieron que dar latigazos? ¿Por qué le tuvieron que exprimir hasta la última gota de sangre? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser traicionado por una de las personas que mojaba el pan con él? ¿Por qué? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación. ¿Sí cachas? Imagínate, antes de que naciera Jesucristo de María, en esa preexistencia que tenía allá arriba, y le dice Dios a su hijo: hijo, pues voy a hacer que desciendas, vas a nacer, vas a hacer esto, esto y aquello, y al final te vas a sacrificar, te van a matar, vas a pasar todo esto. Humanamente, si nosotros, aún las peticiones más sencillas que nos hacen nuestros padres, las desobedecemos, pues fíjate qué interesante está el analizar esta parte. O sea, este es el mensaje de la noche. ¿Por qué en nuestra vida hay cosas que han sido de tal manera? ¿Por qué hemos sufrido pérdidas? ¿Por qué han pasado las cosas de tal manera? Decimos, no existe explicación. Tratamos de darle una explicación. Tratamos de decir, esto me pasó por esto, porque pequé, porque he sido mala persona. O decimos, es que yo no me merezco esto, es que esto no debo haber pasado. Mira, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Jesús no se merecía lo que le pasó en la cruz. Jesús no tenía por qué haber sido golpeado, ni tenía que haber sido traicionado, ni tenía que haber sido humillado. Pero Dios sometió a su Hijo a todo eso para que aprendiera la obediencia. Y Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte, y aún una muerte de cruz, una muerte terrible. ¿Y qué nos dice en este versículo 9? Y habiendo sido perfeccionado. A veces obedecer a Dios no es fácil. A veces, aún la petición más sencilla nos cuesta trabajo. Pero el obedecer a nuestro Padre Celestial nos perfecciona. El obedecer a nuestro Creador, el obedecer a nuestro Dios, no es solamente porque sí. No es solamente porque venga en el librito del manual de vida y de lo que tenemos que hacer. Obedecerlo, aún con todo en contra, aún con todas las dificultades que estemos pasando, aún con el sufrimiento, aún con todo lo que estemos viviendo, el obedecerlo y ponerlo antes que aún nuestros propios deseos, que nuestros propios sentidos, nos perfecciona. Regreso a Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ojo con esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Hay un fruto en todo lo que sufrimos. Hay un fruto y una recompensa y un medio perfeccionador para nuestra vida en el mantenernos fieles, aún en las dificultades, aún en cosas que pareciera que uno no puede mantenerse en pie. Cristo no tenía por qué haber pasado lo que pasó, pero su Padre lo sometió a eso. Dios fue el que lo decidió, para que su Hijo aprendiera la obediencia y fuera perfeccionado. Para ti que has sufrido, para ti que estás sufriendo, mantente fiel, porque estoy seguro que lo que el Padre está haciendo es perfeccionarte. ¿Por qué tuvo que haber sido de esa manera? Solo Dios sabe. ¿Por qué Jesús tuvo? Yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar eso? Dios sabe por qué lo hace. Pero ese es el camino a nuestra perfección. Ese es el camino para la eternidad. Mantenernos firmes, mantenernos en obediencia, mantenernos en este camino, sea lo que sea. Un mensaje, la médula de la humanidad es este mensaje. Y gracias
por ponerle en el corazón una vez más, hablarnos al corazón de lo que implica la salvación, Padre. Tu Hijo amado pagando el precio porque nosotros hoy podamos entrar a tu reino, Padre. Cada día que nos prestas la vida es una oportunidad para entrar a tu reino, Padre. Y en esta noche yo te pido por cada corazón aquí presente, que es la invitación que nos estás haciendo de una manera voluntaria y obediente, recibir esa sangre del Cordero, recibir el regalo más preciado, Padre, que es la vida. Si bien es cierto, cuando fallecemos o fallece alguien, lloramos, Padre, y tú no quieres que ninguno muera. Tú quieres la vida eterna para nosotros. Y por ello, esta noche has puesto en nuestro corazón estas palabras. La médula, Padre, de la fe. Es por lo que estamos aquí. Por ti, por tu Hijo y por lo que hicieron por nosotros, Padre. Porque tanto a ti, Padre, te dolió en el corazón ver a tu Hijo cargando con nuestros pecados, Padre. Como a Jesús le dolió humanamente pasar por la muerte, para que nosotros no tuviéramos muerte eterna. Así que esta invitación que nos estás haciendo, Padre, es solo poner nuestro corazón. Y si tu corazón ha sido tocado esta noche, y si tu corazón está dispuesto para obedecerle y decirle, sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te pertenece, porque tú la has comprado con un precio de sangre para vivir eternamente. Entrégale tu corazón al Padre. Entrégale cualquier área que te esté obstaculizando tener una relación con el Padre, sin obstáculos, sin nada que obstaculice tu vida eterna. Muchas veces llegamos a reprocharle al Padre lo que Él ha hecho o lo que Él ha decidido hacer en nuestros hijos, en nuestros padres, en nosotros. Pero si bien es cierto, es un ser perfecto, que si nos pasara completamente la película de todo lo que habría sucedido si no hubiera Él tomado acción en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros padres, quizá muchos estarían perdidos. Gracias, Padre. Gracias por la obra preciosa y perfecta que has hecho con tu Hijo amado. Entregarlo por amor a nosotros. Y si hoy tú tienes en tu corazón el arrepentirte, ese es tu pase a la salvación. Hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, por todo el pecado que obstaculiza nuestra relación contigo. Perdónanos, Padre. Sácanos a la luz aún los pecados ocultos, para podernos arrepentir, para pedirte perdón y también para perdonar a los que algo nos han hecho, Padre. La mancuerna perfecta para vivir de la mano contigo, para honrarte, para obedecerte, Padre. Porque la obediencia nos lleva a caminos de paz, a caminos de bendición, de salvación y de eternidad. Y esta noche, Padre bendito, aquí dejamos nuestro corazón en tu corazón, sabiendo que tú perfeccionarás nuestros caminos y que nos guiarás por sendas de valle de justicia. Por amor a tu nombre, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Así como fue disciplinado Jesús para llegar a la perfección, así, Padre, podamos recibir nosotros ese cayado que implica la obediencia, la disciplina. Gracias, Padre. Gracias por
permitirnos escuchar y que sea revelado este mensaje profundamente en nuestros corazones y podamos estarlo meditando, Padre, para no pasar por alto nada de lo que esta noche hemos aprendido, Padre. Muchas gracias por tu presencia, por tu bendición, por el servicio que te está prestando. Muchas gracias, Padre. Y por los corazones que amablemente están aquí hasta ahorita escuchando tu voz. Bendícenos grandemente, Padre. Que tu unción poderosa caiga sobre todos esta noche. Que tu presencia, tu sangre, Jesús, tu salvación y tu eternidad sea lo que podamos vivir, Padre. Muchas gracias. En tu nombre pedimos que tu gracia sea con todos nosotros, tu paz, tu salvación y tu eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.